Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio en el que nos piden encontrar o calcular el voltaje VO que está aquí y las corrientes de colector IC1 que están aquí y M1 que está aquí e IM2, ¿vale? Y bueno, pues vemos aquí, viendo la topología del circuito un poco, vemos tres transistores bipolares, NPN, dos NMOS, abajo a la izquierda, que están formando un espejo de corriente. El hecho de que estén formando un espejo de corriente lo podemos identificar, pero si alguien no ha estudiado lo que son un espejo de corriente, no pasa nada, porque no se tiene en cuenta a la hora de analizarlo. Analizamos el circuito aplicando los modelos de polarización y la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, no hay más, ¿vale? Bueno, nos dan los datos del diodo. El diodo tiene una tensión de conducción de 0,7, los transistores bipolares tienen una VB-ON de 0,7 y los transistores bipolares también tienen beta infinita, y eso es muy importante, porque eso ya nos está diciendo que hay una simplificación que vamos a hacer en el análisis. En activa tenemos que un transistor bipolar está amplificando la corriente de base por beta. Si beta es infinito, lo que nos está diciendo indirectamente es que vamos a considerar que las corrientes de base son prácticamente cero, son despreciables. Y eso nos simplifica bastante las ecuaciones. La primera ley de Kirchhoff, cuando la apliquemos a ciertos nodos, pues van a tener menos corrientes, menos incógnitas. Bueno, otra cosa a cambiar es que aquí han puesto IR1 y yo no me gusta porque la resistencia por la que pasa esa corriente es R2. Por tanto, yo le voy a poner a esto IR2. Y si uso IR1, pues va a ser para esta, que se llama R1, ¿vale? Voy a borrar aquí esto que se me ha quedado, no sé por qué. Y empezamos a analizar el circuito. Bueno, como siempre, tenemos que analizar el circuito. Voy a partir de que estamos en la situación más fácil. En la más fácil y la más interesante, en que los transistores están amplificando. ¿Amplificar qué significa? Pues que están en activa los bipolares y los MOSFET están en saturación. Parto de esto. Puede pasar que en otro ejercicio o donde sea que estén en corte, ¿no? Corte realmente es lo más fácil de analizar. Yo normalmente no empiezo en corte porque en los circuitos reales no tiene sentido que un transistor esté en corte en el punto de polarización. Porque entonces, ¿para qué lo ponen si no está haciendo nada, ¿no? Es como meter algo ahí que cuesta más pero no afecta, no hace nada. En un ejercicio que encontréis en exámenes o resolviendo, sí que podéis encontraros análisis de polarización en que estén en corte, porque bueno, tenéis que practicar. Entonces está bien que veáis las diferentes situaciones. Yo voy a empezar, como digo, en activa saturación, también porque dejando corte afuera son las situaciones en que las ecuaciones son más sencillas. Por tanto, si no estuvieran en estas regiones de operación, pues la descarto, pero al menos no he empezado por el caso más difícil, ¿no? Pues ese es el otro enfoque. Fijaos que tenemos un diodo. El diodo está en paralelo con la base emisor del Q3. Fijaos. El diodo, su ánodo y cátodo, realmente son la base emisor del Q3. ¿Qué pasa? Que VB-ON, perdón, que se mueve si pinto encima. A ver. VB-ON es 0,7 y VD-ON es 0,7. Es decir, si yo supongo que está en activa Q3 y efectivamente está en activa, su VB-ON va a ser 0,7, por tanto la VD1 va a ser 0,7 y el diodo va a estar en directa. Así que al final las cosas se simplifican, no son tantos casos como podría parecer al principio. Voy a borrar un poco y empezamos a resolver el ejercicio. Tenemos que empezar a resolver pues por donde pensemos que podemos ir tirando para sacar parámetros, ¿no? Abajo tenemos como decía, un espejo de corriente y bueno, aquí se tiene todo ya para calcular las cosas de transistor M2. Esto es el transistor del espejo de corriente de la izquierda, el de referencia, y bueno, pues se pueden calcular sus parámetros y su corriente esta, si acordáis de clase, pues es la que se refleja aquí, ¿vale? Pero ya os digo que no hace falta saber esto para resolver este ejercicio. Bueno, pues voy a pintar los terminales de cada transistor para ir luego trabajando más fácil. Aquí tenemos la puerta del 2, la puerta del 1, la fuente del 2 y el drenador del 2, el drenador del 1, la fuente del 1, la base del 3,
emisor del 3, colector del 3, emisor del 2, colector del 2, base del 2, colector del 1, base del 1 y colector del 1. Ya están todos los terminales puestos. Y ahora pues voy a empezar por, como digo, por el M2, el del espejo de corriente, el de abajo a la izquierda del todo. Como supongo que está en saturación, pues la corriente de saturación sigue esta fórmula. IDS2 le han llamado en el circuito IM2. Por tanto, voy a poner IM2 y ya está. Bueno, pues esto era la beta del transistor. La beta la han llamado beta M. Como beta M2 y beta M1 son iguales, pues voy a usar beta M a secas. Y esto será la VGS del transistor 2 menos la tensión umbral para la creación del canal. Vale, pues aquí tengo dos incógnitas porque la VM la sé y la VT la sé también. La incógnita que tengo es IM2 y VGS2. Pues la VGS2 puedo sacar otra, necesito, como tengo toda incógnita, pues otra ecuación. Esta sería la ecuación primera y la segunda, ¿de dónde la puedo sacar? Pues puedo sacarla aplicando Kirchhoff. Voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff porque lo que quiero sacar son voltajes y la voy a aplicar a, por ejemplo, pues a esta rama. Perdón, a esta rama no, a esta malla. Recordad que una malla empieza en un punto y termina en el mismo punto. Una malla es cualquier camino, perdón, entre el mismo punto. Si yo salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, todo el camino que he seguido forma una malla. Aquí salgo de tierra y aquí llego, aquí tengo menos 6 voltios. Esto es como tener aquí, pues una fuente, esa flechita equivale a esto, ¿vale? Una fuente de menos 6 voltios. Por tanto, he salido de tierra y he llegado a tierra, ¿vale? Pues la malla, segunda ley de Kirchhoff, será, bueno, como la corriente entra en R3 por aquí, el más está aquí y su menos aquí. VDS, pues VDS, y ya he pintado los más y los menos, porque tenemos que saber los más y los menos, los terminales positivos y negativos, cuando aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Recordad que añadimos a la ecuación por el terminal que salimos. El primer voltaje que me encuentro es de la resistencia R3, pues aplico la ley de Ohm. Sabemos que por aquí no pasa corriente, por tanto toda la corriente pasa por esa rama. Pues IM2 por R3, ese es el voltaje. Como salimos por el terminal negativo, pues va a ser menos IM2 por R3. Y ahora el siguiente voltaje que es menos VDS2. Menos VDS2. No voy a pintar menos VDS2. ¿Por qué? Yo estoy interesado en VGS, no en VDS. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Que si os fijáis, VD y VG están conectados con un cable. Eso significa que VD2 es igual a VG2. Por tanto, VDS2, que es V2 menos VS2, es igual a VGS2. ¿Vale? Fijaos, porque esto es igual que esto, están conectados con un cable. Por tanto, ese voltaje lo voy a añadir directamente con VGS2, no con VDS. Y como salgo por el negativo, pues menos VGS2. Y por último, añado la fuente de menos 6 voltios. Como salgo por el lado de la barrita más corta, ese es el negativo, pues lo añado también con menos. Pero como es menos 6, es menos 6, menos por menos más, pues al final se añade como un 6. Y ya he terminado la malla. Pues ya tengo para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Despejo VGS sustituyendo los valores que conozco y me va a salir que VGS 2 es igual a 6 menos 2,5 IM2. Si esto lo meto en esta ecuación, pues ya puedo despejar IM2. IM2 me queda, poniendo los valores numéricos de todo, la beta es 3,2, 3,2 partido 2, abro paréntesis, VGS es 6
menos 2,5 y M2 menos VT, y VT es 1, lo pone en el enunciado. Pues ya está, ya puedo sustituir todo y me va a salir una ecuación de segundo grado, porque ahí, como veis, hay algo elevado al cuadrado. Cuando pongáis todos los valores, os va a salir lo siguiente. Va a salir esta ecuación. 10 y M2 al cuadrado menos 41 y M2 más 40 igual a 0. Y ahora pues aplicáis la fórmula de una resolución de ecuaciones de segundo grado. Y os sale lo siguiente. Y M2 perdón, es igual a 41 más menos 1681 menos 1600 partido por 20. ¿Qué pasa? Que si cogemos el signo más tenemos un valor y si cogemos el signo menos tenemos otro. Y los dos no pueden ser a la vez. Si cogemos el signo más, nos va a salir 2,5 miliamperios. Y si cogemos el signo menos, nos va a salir 1,6 miliamperios. ¿Cuál es el correcto? Pues vamos a ver qué pasa con esos valores cuando calculamos VGS. La calculamos aquí, ¿vale? Ponemos esos valores aquí y calculamos VGS. Para 2,5 miliamperios sale que VGS2 es igual a menos 0,25 voltios. Y para 1,6 miliamperios me sale que VGS2 es igual a 2 voltios. ¿Con cuál me quedo? Pues, perdón, aquí he puesto VGS1, VGS2. ¿Con cuál me quedo? Pues muy fácil. He supuesto que M1 está en saturación. Para que un MOSFET esté en saturación, ¿qué tiene que pasar? Pues lo pongo aquí arriba. Que haya canal, por tanto VGS tiene que ser mayor que T, y que VDS sea mayor que VGS menos VT. Bueno, pues si VT es un voltio, esto no me sirve, porque es menos 0,25. Menos 0,25 no es mayor que un voltio, por tanto esto lo desecho. Solo me vale que VGS sea 2 voltios, porque en ese caso sí que es mayor que un voltio. Por tanto, mi IM2 va a ser 1,6 miliamperios y mi VGS2 va a ser 2 voltios. La otra condición la hemos cumplido. Esta de aquí. Pues claro que la hemos cumplido. Si hemos dicho que VDS es igual que a VGS, si esto es igual a VDS, VDS obviamente va a ser mayor que VDS menos una cantidad. Siempre que tengamos cortocircuitados el terminal de drenador y el de puerta, la D y la G, esta condición la vamos a cumplir automáticamente, ¿vale? Por este cablecito que hay aquí. Pues ya está, ese está en saturación con esos valores. ¿Qué pasa con el transistor que tiene al lado? Pues hemos dicho que también está en saturación, el M1. Si también está en saturación, su ecuación de saturación, ¿qué es? Pues igual que antes. Beta M partido 2, pero esta vez VGS1 menos VT al cuadrado. ¿Qué pasa? Vamos a mirar el circuito. ¿Cuánto es VGS1? Pues VG1 y VG2 es lo mismo, están conectados con un cable. ¿Vale? Aquí se ve. Y VS1 y VS2 pues son también el mismo cable. Están aquí. ¿Qué significa eso? Pues que VGS1 es igual a VGS2. Son los mismos voltajes exactamente porque están conectados con un cable. Yo sé cuánto vale VGS2, 2 voltios, lo acabo de calcular. Pues ya está, ya tengo todos los valores. 3,2 partido 2 por 2 menos 1 al cuadrado. Y esto me sale 1,6 miliamperios. Por tanto, tengo la misma corriente que en el otro transistor. Y el mismo VGS. Lo cual, pues, se esperaba porque tenemos un espejo de corriente. Pero vamos, no hacía falta saberlo a priori. Muy bien, pues ya tenemos calculado esos dos transistores. Vamos a ver qué pasa con el resto. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo a ver qué podemos calcular. Fijaos, este terminal, este voltaje aquí, del terminal, el voltaje que hay en la base del primero, VB1, lo marco aquí, se puede calcular viendo
el voltaje que hay entre ese punto y tierra. Es una forma clásica de calcular el voltaje en un punto. Los voltajes siempre se dan respecto a tierra cuando no te dan el segundo valor al que tienes que restar. Entonces VB1 será el voltaje que hay ahí respecto a tierra. Pues entonces tengo que seguir ese camino hasta tierra para ver qué voltajes hay en medio. Voy a quitar un poco con la goma, que tenemos mucho. Perdón. Vale. Pues puedo seguir dos caminos para llegar ahí. Puedo seguir varios caminos. Y voy a coger el que más me interesa. Fijaos, si cojo este camino hasta tierra, ¿me interesa o no? Pues realmente no me interesa, porque tendría que añadir cuánto vale VDS1 y yo no lo sé. No lo he calculado todavía. ¿Hay algún camino que ya pueda calcular directamente? Voy a ver qué pasa si tiro por aquí. Si tiro por aquí, bueno, pues VBE1, si esto está en activa, es 0,7, ya lo sé que es 0,7, y si tiro por aquí, pues si esto está en directa, también era 0,7. O sea, ahí ya podría calcular el voltaje VB1 porque sabría cuánto vale cada voltaje individual que estoy sumando. También podría ir por aquí. Y es lo mismo. En lugar de ir por ese camino, podría ir por este. Por aquí y por aquí. Al final tengo que llegar a tierra, me da igual el camino. Yo sé que VBE1 es 0,7 y este, como también está en activa, pues también es 0,7. Pues también sabría los dos voltajes. Al final da igual. Pues voy a usar, por ejemplo, el camino del diodo. ¿Cuánto vale VB1? Pues sumo el primer VBE, perdón. Funciona la tabla de Regulinchi. VBE 1 más el voltaje en el diodo más el voltaje de la fuente de alimentación que hay entre ese punto de tierra, que es menos 6. El signo menos viene de que es menos 6 voltios, ¿vale? Yo lo estoy añadiendo tal cual. Pues eso será VB1. Y sé los valores de cada cosa. VB1 es 0,7, me lo dice el enunciado, porque está en activa. VD1 va a ser 0,7 porque sé que está en directa. Y menos 6. Pues esto sale menos 4,6 voltios. Pues ya está, ya tengo el voltaje VB1. Si tengo el voltaje VB1, realmente también podría calcular VDS1 y comprobar que el segundo transistor, el M1, está, como decíamos, en saturación. Todavía en ese voltaje, ese transistor M1 no tiene cortocircuitada la base. Me estoy liando, perdón. No tiene cortocircuitada la puerta y el ordenador, ¿vale? Está en este caso, pero en este no. Entonces automáticamente no está en saturación. Tengo que comprobar yo la condición. Pues voy a calcular el VDS1. VDS1 es VD1 menos VS1. VD1 es el mismo punto que VB. Fijaos, VD1 está aquí y esto es el mismo cable que VB1. Pues esto es VB1 menos VS1. ¿Qué tengo en VS1 conectado? Pues menos 6. Pues menos 6. Y esto me sale, pues, 1,4. Por tanto, vamos a calcular si el M1 está en saturación. Esto ya lo cumplimos, porque esto es 2 voltios, que es igual que el otro, y esto es mayor que VT. ¿Y qué pasa con esto? Pues VDS1 tiene que ser mayor que VGS1 menos VT. Esto hemos calculado que es 1,4. Es mayor que 2 menos 1, que es 1. Pues sí, está en saturación también. Comprobado. Y seguimos trabajando. Ya tenemos comprobado que el M1 y el M2 están en saturación.
Bueno, pues al tener la tensión aquí en este nodo, puedo calcular ya más cosas. Puedo calcular, por ejemplo, las corrientes. Puedo calcular IR2, ¿vale? La IR2 aplicamos la ley de Ohm y va a ser 3,8, que es lo que hay aquí, menos VB1, que está en el menos, partido R2. Pues ley de Ohm pura y dura, vamos. Vale, pues IR2 es igual, como hemos dicho, a 3,8 menos VB, que es menos 4,6, partido R2, que es 6K. Y me sale 1,4 miliamperios. Muy bien. Vale, pues ya sé cuánto vale eso. Como sé qué vale esta corriente y sé que vale esta, que la acabo de calcular, si aplico la primera ley de Kirchhoff, puedo saber qué vale esta de aquí. ¿Vale? Y calcular IR1. Pues vamos a ver. Las corrientes entrantes serían IR1 e IR2. Primera ley de Kirchhoff. IR1 más IR2 serían igual a IM1. Todos valores conocidos menos IR1. Entonces, IR1 sería IM1 menos IR2. ¿Vale? Y eso pues es igual a 0,2 miliamperios. Si os acordáis, esto era 1,6. Voy a subir un poco. Si me deja subir. ¿Dónde está? Aquí. IM1 es 1,6. Y el otro es IR2 es 1,4. Pues 1,6 menos 1,4 es 0,2. Pero ojo, además, si yo aplico la ley de Ohm ahí, en lugar de aplicar la ley de Kirchhoff, aplico la ley de Ohm a esta resistencia, ¿cuál sería la corriente? Pues sería, como la hemos tomado en este sentido, el más está aquí. En el más que tenemos VO, está en este cable, ¿vale? VO. Y en el menos que tenemos VB1. Conozco VB1 y conozco la corriente. Pues vamos a ver si puedo despejar VBO. Si os fijáis, esto es ir calculando poco a poco e ir subiendo. Así vamos llegando a los valores de todo. La corriente IR1, aplicando la ley de Ohm, es el voltaje en su terminal positivo, que es VO, porque está conectado ahí, menos VB1, que es el que está en el negativo, partido IR1, perdón, partido R1, que es 23K. Vale, pues puedo despejar, ¿vale? VO, ¿qué va a ser? VO va a ser 23K por IR1 más VB1. ¿Y eso cuánto sale? Sería 0,2 por 23 más, esto era, VB1 era menos 4,6. Pues si calculáis eso, os va a salir que VBO es 0 voltios. Ya tenemos calculado otro de los voltajes que nos pedían. Y yo no sé qué voltaje nos queda. Nos queda la corriente de colector, ¿no? Nos pedían... Sí, nada, ya tenemos IM1, IM2 y VO. Nos falta la corriente de colector IC1. Aquí es muy útil el hecho de que tengamos las betas infinitas. Porque, claro, quiero calcular IC1. Y si la beta no fuera infinita, pues tendríamos que ver qué pasa por aquí. Esta corriente no sería igual a IC1. Pero al ser beta infinita, por aquí no pasa nada. Entonces la corriente IC1 es la que está pasando por esta resistencia. Entonces, si yo puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff a una malla, a un voltaje ahí,
quizá pueda calcularlo si conozco todos los parámetros. Vamos a ver, vamos a pensar que tenemos ya los parámetros para poder sacar esa resistencia, perdón, esa corriente. Fijaos, aquí tengo 6 voltios que lo conozco. Paso por aquí y ahí me haría falta para el voltaje de R4. ¿Cuánto vale IC1? No lo sé, es lo que busco. Si me vengo por este camino, tengo que añadir VBE2, que como está en activa va a ser 0,7. Y ahora llego hasta aquí y VO lo he calculado ya. Eso es 0 voltios. Es como la Tierra. Pues voy a hacer eso. Voy a calcular entre este punto y este todos los voltajes intermedios. O sea, puedo decir que lo que cae entre estos dos puntos es la suma de todos los voltajes intermedios. Eso es otra forma indirecta de aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es bastante sencilla, de hecho. Entonces, entre esos 6 voltios, voy a quitar la unidad en la ecuación, y VBO, o sea, ese voltaje que hay ahí, va a ser la suma de todos estos voltajes. El primer voltaje que me encuentro es este, IC1 por R4. Más el siguiente era VBE del Q2, si no recuerdo más. Perdón, si no recuerdo mal. Y ya estaría. Ese voltaje y este voltaje son los dos voltajes intermedios que hay entre esos dos puntos. Pues la ecuación queda bastante sencilla. Si despejo IC1, va a ser 6 menos VO menos VB2 partido R4. Esto es 0, lo acabo de calcular. Esto es 0,7 porque está en activa. Y esto es 5K. Y lo que sale es 1,06 miliamperios. Pues ya está todo calculado. Ya hemos calculado todo lo que nos pedía el ejercicio. Ojo, esto lo hemos calculado suponiendo que todo estaba en activa. Y no hemos comprobado que estaban en activa todas las cosas. Las únicas cosas que hemos comprobado que estaban en activa, en saturación, son los transistores M1 y M2. ¿Qué ocurre con el resto? Pues que también hay que comprobarlo. No vale solo con dar estos valores, porque estos valores están supeditados a que Q1, Q2 y Q3 estén en activa. Porque es que si no están en activa no podemos aplicar el enfoque simplificador de la beta infinita. Esto solo es así porque está en activa. Y nosotros lo hemos supuesto cuando hemos analizado el circuito. Pues vamos a ver qué pasa con Q1, Q2 y Q3. Voy a poner todos los transistores aquí, haciendo un resumen. Este estaba en saturación, porque VGS1 era mayor que VT. Me salía que 2 era mayor que 1. Y VDS1 era mayor que VGS1 menos VT. VDS1 me salió 1,4. VGS1 2 voltios porque era lo de antes. Y esto era 1. El transistor M2 estaba en saturación, recapitulando, porque VGS2 es mayor que la tensión umbral para crear el canal. Esto salía 2 voltios y esto era 1 porque lo decía el enunciado. Y esto se cumplía a priori, sin necesidad de calcularlo, porque VDS2 era igual a VGS2. Y ahora pues seguimos con los transistores bipolares. El Q1, para que estén activas, pues bueno, las corrientes para que estén activas, la corriente de base tiene que ser positiva y el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que VCSAT. En este caso, VCSAT no me lo han dado, pues voy a suponer que es 0. Cuando me lo dan, sabéis que suele ser 0,2. Y las corrientes de base las voy a suponer positivas, porque es que las he despreciado. He supuesto que son 0. Supongo que son positivas, pero muy pequeñitas. Entonces lo que voy a calcular es lo de la tensión. Voy a suponer esto. Y voy a calcular esto. La tensión colector emisor. A ver qué pasa.
Bueno, pues VCE1, mirando el circuito, ¿qué es? Volvemos atrás. VCE1 es este voltaje que hay aquí, que si os fijáis, VC1 es el voltaje en la base del Q2, ¿vale? Y su emisor es el voltaje en la base del Q3, ¿vale? Entonces, VC1, para calcular un voltaje, siempre acordaos que es entre ese punto de tierra. Y aquí igual. Entonces vamos a proceder poco a poco. VC1 es igual a VB2. Esto es VC1 menos VE1. VC1 hemos visto que es el voltaje en la base del transistor 2. Y hemos visto que VE1 es el voltaje en la base del transistor 3. En lugar de referenciar los voltajes a tierra, como aquí tenemos tensiones negativas, tenemos aquí el T-6, voy a hacerlo como antes. Voy a coger 2 puntos y el voltaje pues va a ser la suma de los voltajes intermedios. Pero aquí ni siquiera hace falta. Fijaos que el voltaje VC1 menos VO en medio solo tiene VBE2. Si os fijáis, entre este punto y este solo hay este voltaje. Por tanto, VC1 menos VO es este voltaje. Eso nos simplifica bastante, ¿vale? Tenemos que VC1 menos VO es VB2, ¿vale? Y el otro caso, pues voy a coger, es VB3. Entre VB3 y menos 6, que es el punto que hay aquí, solo tengo VB3. Y de aquí puedo despejar. VC1 es igual a VBE2 más VO y VB3 es igual a VB2 menos 6. Esto es 0,7 más 0 y esto es 0,7 menos 6, que es menos 5,3. ¿Vale? VB3 es menos 5,3 y VC1 es 0,7. Pues sustituyo. 0,7 y menos 5,3. Esto es 0,7 menos 5,3 es igual a 6. Y esto es igual a 6, que es mayor que VCSAT, que es supuesto que es 0 voltios. ¿Vale? Para el Q2 seguimos con la aproximación de las betas infinitas, pues voy a suponer que la IB2 es mayor que 0. Y ahora tengo que calcular pues que VC2 es mayor que VCSAT. Y no lo sé, así que vamos a ver qué es VCE2. VCE2 es VC2 menos VE2. VC2 y VE2. Vamos a ver qué sale. VC, perdón, el icono de la mano. Transistor 2. Transistor 2, estoy aquí. Vale, VC2 es 6 voltios, porque estoy conectado directamente, me he pasado con la flecha. Estoy conectado aquí. VC2 es este punto, hay un cable. VC2 es 6 voltios. Y VE2, estoy conectado aquí, es VO. Pues es 6 voltios menos VO. Ese es más fácil.
6 voltios y esto es VO. 6 menos, perdón, menos VO. VO era 0 voltios, si acordáis. Es 6 voltios. Y esto pues obviamente es mayor que VC SAT, que lo voy a considerar 0 voltios. Y ahora me falta el último, el Q3. Bueno, esto no lo he puesto, pero obviamente implica que está inactiva. Me falta el Q3, como digo, Q3. Normalmente se cumple que la IV3 es mayor que 0, pero esto, ya digo, lo asumo porque la beta es infinita y no se puede calcular, ¿vale? VC3 es igual a VC3 menos VE3. VC3 está aquí, es el mismo cable que VO, es nuevamente VO. Y VE3 es el mismo cable que la fuente de alimentación de menos 6 voltios. Por tanto es VO menos 6 voltios. Como VO es 0, 0 menos 6 es más 6. Y eso es mayor que VC SAT, que hemos supuesto que es 0 voltios. Por tanto, este también está en activa. Y ahora sí hemos terminado. Ahora ya sabemos que nuestras asunciones eran correctas y hemos proporcionado todos los parámetros que nos pedía el ejercicio. Las VO, el VO y las transcorrientes, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todo. En el vídeo pues podréis pausar, imagino, los pasos que sean más importantes o no entendáis bien. Y ya está, espero que os haya sido útil.